Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva edición de las contratácticas. Hacía mucho tiempo que no subía un video de ese estilo, así que me pareció una gran idea traerles contratácticas frescas para el inicio de este 2023. Y para este video decidí renovar las contratácticas para las 4-4-2, ya que si bien hay en el canal un video de ese estilo, últimamente he visto muchos comentarios sobre cómo vencer a esta alineación, así que por eso les traigo nuevas opciones para que puedan derrotar a esas difíciles 4-4-2. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar, solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, en primer lugar me gustaría aclarar que les aconsejaré 3 alineaciones para vencer a las 4-4-2, de las cuales la primera será para usarla cuando sean superiores, la segunda será para duelos más parejos y la tercera será para cuando su rival sea muy superior, así que de esa manera tendrán varias opciones para elegir según cuál sea su situación. Bien aclarado eso, vamos entonces con la primera táctica para usarla cuando sean superiores, la cual no puede ser otra que la 4-3-3, una alineación de la cual ya he hablado muchísimo en el canal y que poco más hay para agregar. Es una alineación muy sencilla de armar para jugarla con posiciones específicas, lo cual siempre lo recomiendo hacer. Además, si cuentan con al menos 6 jugadores de una misma nacionalidad en el 11 inicial, la alineación y la táctica se potenciarán muchísimo más. Bien, dejando de lado esas cuestiones básicas del armado, la 4-3-3 sea A o B casi siempre es muy superior a las 4-4-2, siendo muchísimo más efectiva en el mano a mano, donde generalmente termina en goleada, salvo alguna cierta cantidad de excepciones. Ambas son tácticas ofensivas y quien sea local o superior va a tomar la delantera, y es por eso que esta alineación se las recomiendo usarla cuando sean superiores a su rival, en todas las líneas, de tal manera que sea más sencillo para la táctica superar a la 4-4-2. Si se preguntan cuál es mejor, si la opción A o la opción B, para enfrentar a las 4-4-2, luego de las tácticas les recomendaré cuál usar si enfrentan ya sea una 4-4-2B o 4-4-2A. Bien explicado esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-3-3. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea tenemos dos opciones de jugarla. La primera es manteniendo a todos los jugadores en sus posiciones y la segunda es sumando el apoyo de los medios a la defensa. Ambas opciones son muy recomendables, prácticamente les diría que no influye mucho en la táctica si son superiores a su rival, pero por la única condición que menciono estas dos opciones es por si sienten dudas al usarla de visita y quieren sumar el apoyo de los medios a la defensa para mayor seguridad. En cualquier otro caso, siempre mantengan a todos en sus posiciones. Bien, en cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Como única recomendación, si son superiores en equipo no hace falta viajar mucho con la agresividad. La idea es evitar alguna expulsión que pueda beneficiar al rival. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-3-3, en la presión les recomendaré dos opciones que puede ser 81 con una presión alta, o también puede ser en 75 cerrando los espacios. El estilo aquí siempre será ofensivo ya que la jugaremos siendo superiores. El número puede ser tanto de 66 como de 68. Y la velocidad será de pases rápidos
en 66. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que siempre pero siempre ha vencido a las 4-4-2, ya sean de pases o de bandas, que son los estilos que generalmente se usan. Y si bien creo que tanto usándola con la 4-3-3A como con la 4-3-3B, siendo superiores, van a dominar a cualquier 4-4-2. Personalmente, les recomendaría usar la opción de la 4-3-3B con la presión de 81 y ante las 4-4-2B, y a las 4-3-3A con la presión de 75 y ante las 4-4-2A, simplemente por una cuestión de que generalmente he visto mayor efectividad de esa manera. Reitero que he ganado con cualquiera de las opciones a las 4-4-2, pero si necesitan golear por un tema de diferencia de gol, pueden seguir ese consejo que seguramente tendrán mayor efectividad en sus juegos. Lo importante es que tanto una como la otra van a darles unos buenos triunfos ante una alineación que la verdad viene teniendo muchísima efectividad, pero que ante estas 4-3-3, siendo lógicamente superiores en valor, nunca pero nunca ha logrado sumar ni siquiera un punto. Así que en líneas generales, esta 4-3-3 es una gran opción para derrotar fácilmente a las 4-4-2A o las 4-4-2B en este 2023. Bien, vamos entonces con la segunda opción de este video, con la que podrán vencer a las 4-4-2, y esta segunda alineación es la 4-2-3-1, que como habrán visto hace poco en el video de mis 3 mejores partidos, le fue muy pero muy bien. Una alineación que actualmente me parece que va muchísimo mejor que la 4-5-1 si se trata de partidos parejos o levemente superiores o inferiores. La 4-2-3-1 resulta ser una táctica que puede aprovecharse de gran manera, tanto ofensiva como defensivamente, ya que es una alineación muy estable y compacta con las avanzadas adecuadas. Además, teniendo en cuenta que algunas 4-4-2 se muestran demasiado efectivas versus las 4-5-1 o 5-4-1, la 4-2-3-1 es la excepción, ya que en mi opinión no entra del todo en ese grupo, por lo visto en diferentes ligas, es decir, que no sufre de la efectividad de las 4-4-2. A diferencia de esas alineaciones, me parece que la 4-2-3-1 se muestra dominadora como todas las demás, pero esta alineación evidencia en el marcador ese dominio y logra llevarse el encuentro. Y ese es el plus que tiene ante otras alineaciones de un solo delantero. Bien explicado esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-2-3-1. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de disparar de repente o tirar desde lejos. En las tácticas en línea, la mejor opción para jugarla es utilizando el apoyo de los delanteros al medio. Si vieron el video de los 3 mejores partidos de hace unos días, sabrán que también le fue a la táctica de esa manera y la razón por la cual la recomiendo así. Si bien lo más seguro y estable me parece que es el apoyo de medios a defensa, contra las alineaciones ofensivas como las 4-4-2 o 4-3-3, a veces es un poco contraproducente tanto apoyo, sobre todo si somos parejos al rival en valor de equipo. Así que por eso recomiendo mantener la línea del medio y bajar a los delanteros en todo caso. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la jugaremos en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-2-3-1, hay que decir que la presión será de 65 encerrando los espacios, el estilo será defensivo con un número base de 31 y la velocidad será de pases rápidos en 62. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que termino reciclando de una 4-5-1 del 2022 que me había dejado de funcionar, y simplemente con cambiar a 4-2-3-1 la táctica de la nada volvió a rendirme de gran manera, mostrándose muy firme ante las tácticas ofensivas como las 4-4-2, tanto la A como la B, ya sean de pases o de bandas. Una 4-2-3-1 muy dominadora y que casi siempre logra anotar un par de goles para tener cierto margen.
Sin dudas que actualmente la veo muchísimo mejor que a las 4-5-1 o 5-4-1 para enfrentar a las 4-4-2, ya que incluso si el rival tiene una buena táctica, esta 4-2-3-1 logrará aguantar el 0 en el arco. Además es una 4-2-3-1 que no solo depende de los especialistas, ya que logra anotar de jugadas, algo que destaco muchísimo de los partidos. De igual manera, siempre cuenten con especialistas buenos para este tipo de alineaciones. Pero en líneas generales considero que esta gran 4-2-3-1 del 2023 es una de las mejores opciones que tienen para hacerle frente a las 4-4-2. Bien, vamos entonces con la última de las 3 tácticas que les mostraré en este video para vencer a las 4-4-2. Y esta alineación es la 5-2-3-A. Una alineación que desde el año pasado no ha bajado en ningún momento su nivel de efectividad y que aún siendo inferior en equipo logra encontrar el camino para anotar y mantener el resultado a su favor. Y si bien una táctica que lógicamente tiene un estilo de contraataque va bien ante las tácticas de bandas, a diferencia de la 5-3-2 o 5-3-1-1, la 5-2-3 también se muestra fuerte ante las tácticas de pases, algo que he notado muchísimo y que me pareció muy curioso, ya que son alineaciones que comparten muchísimo entre sí, pero al parecer funcionan de distinta manera, versus tácticas o alineaciones específicas. La 5-2-3 me parece una de las alineaciones más top actualmente del juego, y desde hace bastante tiempo, y no podía faltar entre las contratácticas de este video para vencer a las 4-4-2. Bien, vamos entonces con las avanzadas para esta alineación. En primer lugar, esta 5-2-3 se jugará con el estilo de contraataque como había mencionado anteriormente. En las tácticas en línea podremos jugar de 3 maneras. La que aconsejo en primer lugar es con el apoyo de medios a defensa, que me parece la mejorcita a nivel defensivo, sabiendo que esta alineación se jugaría siendo inferior en equipo. La segunda opción es con todos en su posición, que si bien es bastante compacta y permite no tirarse tan atrás, creo que los medios no participan tanto del juego y es por eso que la pongo en segundo lugar. Y por último, la tercera opción es con los delanteros bajando al medio, que actualmente me gusta muchísimo recomendarla porque da grandes resultados. Pero reitero que la primera opción siempre suele ser la mejor forma de jugar esta alineación. Bien, con respecto al marcaje y al fuera de juego, el marcaje va a ser zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 5-2-3-A, hay que decir que la presión será de 49 en balanceado, el estilo será defensivo con un número base de 21 y la velocidad será de pases rápidos en 69. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que ya la he subido a fines del 2022 en el video de una táctica para 4 alineaciones, y que sin duda alguna que es de las tácticas más efectivas que he subido en el canal, sobre todo en esta 5-2-3-A. Me parece una táctica que mantiene una idea de juego muy clara y que marca lo justo y necesario y mantiene el resultado de gran manera. Ante las 4-4-2 que sean de bandas, puede llegar a incluso a golear, además de dominar siendo inferior. Y ante las de pases quizás no golee, pero sí que aguantará muy bien el partido y podrá anotar a la mínima ocasión clara que tenga. Es una táctica muy flexible que por momentos depende de especialistas y por otros momentos fácilmente puede lograr los goles de jugada. Y las vías de gol son tan variadas que van desde los delanteros hasta los defensas centrales. Pero en líneas generales me parece que es una de las mejores opciones para enfrentar a las 4-4-2, incluso siendo inferior al rival. Y es por ello que la considero una de las brillantes opciones para vencer a esta alineación en este inicio del 2023. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal y así hacer crecer a esta linda comunidad. Como siempre pueden dejar en los comentarios sus dudas o resultados en caso de utilizarla. Próximamente seguirán los videos por el canal en este mes de enero. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.